El día de hoy vamos a recibir una enseñanza de 2 minutos y medio acerca del diezmo. Mucha gente me pide hablar del diezmo, hablar del diezmo, hablar del diezmo. Ok, fantástico. Probablemente yo no sea la persona apropiada para poder proveer esa enseñanza bíblica, así que el día de hoy vamos a reproducir el video de nuestra hermana Kiara Mesa, la hija del apóstol Jonathan Mesa, lo conocerán por debates como el Dios Madre. Y el título es de la siguiente manera: diezmar te hará rico. Si vos diezmás, te vas a hacer rico. Así, corta. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra hermana, que seguramente habrán cosas que nosotros necesitamos aprender, entender. Y bueno, gracias a Dios porque a ciertas personas le ha dado cierta revelación. Vamos. Ahí la tenemos a Kiara. Vamos a ver qué es lo que dice. Va. ¿Quieres tú saber una de las claves para que se escuche re alto? Ahí está. prosperar financieramente? A ver, yo quiero prosperar financieramente. Te soy sincero, yo quiero crecer económicamente, quiero cambiar de auto, me gustaría comprarme una casa, quisiera tener un iPhone, no sé, digo, esto me puede servir. Es el diezmo y la ofrenda. Muchas personas dicen, el diezmo es de la ley. A ver, para, porque acá acaba de tirar es como que encontraste una pepita de oro y la dejas pasar así como si nada hubiera ocurrido, ¿no? O sea, diezmar y ofrendar te va a hacer prosperar económicamente. Toma mate. Esto quiere decir, evidentemente, que todos los cristianos pobres que puedan llegar a ver alrededor del mundo y que o diezmen o ofrenden, lo hacen mal. O quizás no lo hacen. Esto abre muchas incógnitas. Porque si vos, que estás del otro lado, hay personas que diezman, hay personas que no diezman. ¿Está bien? La grey del Señor es bastante amplia. Hay personas que diezman, hay personas que no diezman. Ok, más allá de esto, si vos decís que creés en el diezmo y diezmás, o decís diezmar, disculpame. Si no sos próspero, no me contés ese chamullo, porque acá nuestra hermana nos está diciendo, si vos diezmás te vas a hacer rico. Si vos sos pobre y decís que diezmás, amigo, hay algo que te tenés que replantear porque lo estás haciendo seguramente mal. Y si no crees en el diezmo, por eso sos una rata, porque Dios no te hace prosperar porque no crees en el diezmo. ¿Está bien? O en ofrenda, no estás ofrendando, sos bastante tacaño. Rata quiere decir tacaño en Argentina. ¿Está bien? Vamos a ver cómo continúa. Pero eso no es así. Ok, el diezmo no es de la ley. Fantástico, o sea, aplica para estos tiempos. Vemos en toda la Biblia el principio del diezmo. Ok, en el Nuevo Testamento me gustaría saber dónde aplica el principio del Nuevo Testamento, pero seguramente en los minutos restantes nos lo va a contar. Establecido. Entiéndase por diezmo el 10% de todos tus ingresos. El 10% de todos tus ingresos. Ok, fantástico. A ver, no voy a decir nada, vamos a continuar. El diezmo es algo apartado, algo santificado para nuestro Dios. Ok, para Dios. El diezmo es algo apartado, santificado para Dios. ¿Cómo se lo hacemos llegar, no? Me pregunto, digo. Bueno, vamos a seguir, a ver. Es algo apartado porque no es de nosotros. Dice la Biblia que el diezmo es de Dios. Nosotros pagamos a Dios con nuestro diezmo, o sea, nuestro 10% de nuestros ingresos. ¿Qué le pagamos a Dios por el 10%? Con el 10% de nuestro sueldo. ¿Qué es lo que le estamos pagando a Dios? Dios nos está cobrando algo, al parecer, ¿no? Es como que, bueno, yo antes también creía esto, que vos dentro de un reino, así como las sociedades cobran ciertos impuestos para poder, no sé, sostener la salud pública, por dar un ejemplo, bueno, en el reino de Dios también hay impuestos. La pregunta es, ¿para sostener qué? ¿Cómo es todo eso, no? Bueno, seguramente nos va a explicar en los minutos siguientes. Dice la Biblia que Abraham diezmó a Melquisedec, a Abraham que fue
antes de la ley, dice la Biblia que dijo, el diezmo apartaré para ti. Es extraño esto, y yo sé que hay un montón de personas que no van a opinar como yo, ¿está bien? No tengo el texto a mano, voy a ver si luego lo dejo por escrito, pero dice la Escritura en el libro de Génesis, antes que la ley fuese dada en Sinaí a Moisés, la Escritura dice en Génesis que Abraham obedeció todo lo referente a la ley, a la Torá. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es esto? Si la ley fue dada a Moisés. No. La ley o ciertos estatutos correspondientes a la ley no fueron dados recién en el tiempo de Moisés, sino mucho antes. Por dar un ejemplo, les hago una pregunta. Exacto, como dice Mayo. ¿Cómo sabían qué es lo que tenían que ofrendar Abel y Caín? ¿Cómo sabían qué tipos de ofrendas ofrecer? ¿Cómo sabía Noé el tipo de holocausto que tenía que presentar a Dios? ¿Cómo sabían estas cosas? Evidentemente todavía no había sido dada la ley en Sinaí. Y ellos, parece que la forma en la que ofrecen estos sacrificios, ofrendas a Dios, es justo tal y como lo describe la ley en el libro de Éxodo recién. Entonces, ¿por qué sucede esto? Tal y como lo decía Mayo recién. La clave está en la transmisión oral. Muy probablemente muchos estatutos, no todos, porque después seguramente tengamos que hacer una aclaración, muchos estatutos que recibió Moisés en Sinaí, ya los patriarcas, arrancando desde Adán, lo han recibido muy probablemente y lo hayan transmitido de generación en generación. Ahora, ¿por qué fue que Moisés recibió entonces de forma tan inusual este tipo de mandamientos? Bueno, por dos razones. La primera, porque recordemos que el pueblo de Israel había pasado 400 años como esclavo en Egipto. Muy probablemente muchos de ellos habrán perdido noción acerca del Dios de sus padres y sus estatutos y preceptos. Entonces Dios tuvo que venir nuevamente a traer aquello que ya le había dado a sus padres. Y por otro lado, Dios estaba inaugurando una nación a través del pueblo de Israel. Por ende, era necesario que nuevamente se transmitieran ciertos estatutos, sumado otros que son propios, únicos, exclusivos del pueblo de Israel. Pero esa es la razón. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vemos de repente, ¿no?, el tema de Génesis, que dice que Abraham diezmó, bueno, acá hay varias cosas que hay que analizar. Primero, Abraham no diezmó antes de la ley. ¿Está bien? Dependiendo de qué queremos decir con ley. Abraham no diezmó antes de la ley. Porque Abraham, dice la misma Biblia en el libro de Génesis, que cumplió todo lo referente a la ley. Abraham conocía la Torá, Abraham recibió la Torá, probablemente por medio de transmisión oral, la ha recibido, no lo sabemos muy bien de qué forma, estamos especulando nada más, pero la Biblia dice que Abraham cumplió todo lo referente a la Torá, entonces quiere decir de que él tenía cierto conocimiento al respecto de la misma, y que de esa forma fue fiel con Dios. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos que recordar que la Biblia está describiendo un hecho, un suceso, que es parte de una cultura. Y ya para aquel entonces las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, estamos hablando de antes de que fuese una nación el pueblo de Israel, mucho más a mi favor, practicaban en cierto sentido el diezmo. En ciertas circunstancias se ofrecía a los sacerdotes, a los reyes, parte de, en este caso, botín de guerra o parte también de las cosechas anuales y cosas por el estilo. Era una práctica ya que se implementaba en las diferentes culturas de
Mesopotamia. ¿Está bien? Entonces hay varios ingredientes ahí, no podemos simplemente reducirlo a, bueno, Abraham repartió los diezmos porque... No, hay toda una serie de ingredientes que requieren ser explicados de forma coherente y que me parece que demandan un poco más de reflexión. Pero bueno, hasta el momento puedo decir eso. Continuamos. Después vemos a Jacob, que fue antes de la ley, también dijo, el diezmo apartaré para ti. El principio... ¿Quién fue Jacob? Descendiente de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Acá esto refuerza todavía la idea de la transmisión oral de la ley. ¿Está bien? Recuerden, cuando digo ley para este tiempo no estoy hablando de todo lo que aparece en el libro de Éxodo, Levítico y demás. No, porque mucho de eso es exclusivo para la inauguración del pueblo de Israel. Pero muchas otras cosas no. Por dar un ejemplo, los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, etc. ¿Está bien? Seguimos. El principio del diezmo lo vemos en toda la Biblia. Después el diezmo se establece y se incluye en la ley de Moisés, pero el diezmo ya estaba desde antes de la ley. Y en Malaquías vemos que dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Si tú quieres que haya alimento en tu casa, tienes que diezmar y ofrendar. Dice, y abriré las ventanas de los cielos para que sea derramada bendición hasta que sobre y abunde. Y más abajo dice que también reprenderá a Dios por vosotros al devorador. Hay muchas bendiciones al diezmar. Después vemos en Hebreos capítulo 7. Ok, a ver, ahí quiero hacer un corte. Evidentemente, y pese a que muy bien, no se sabe cuáles son las razones, se puede especular, esto uno tiene que ser sincero, se puede especular, pero muy bien no se saben cuáles son las razones, pero muchos han llegado a la conclusión de que el diezmo, particularmente acompañado de estas promesas, porque acá el problema no es el diezmo en sí, sino acá el problema es el diezmo que viene acompañado de promesas. Y el diezmo que viene acompañado de promesas lo vemos recién aparecer en el libro de Éxodo, cuando Dios revela la ley a Moisés. Entonces parece estar vinculado con el pueblo de Israel. ¿Está bien? Ese diezmo que se ve acompañado con promesas parece estar vinculado al pueblo de Israel. Entonces muchos llegan a la conclusión de que todas estas palabras, promesas y demás, eran propias del antiguo pacto. ¿Pero por qué? Porque se le está hablando al Israel natural, a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo se llega a esta conclusión? Por dos razones. La primera, el Nuevo Testamento no hace ninguna referencia a que hay que seguir diezmando. Ni una. Hay personas que levantan la mano y dicen, bueno, pero evidentemente no hace referencia. ¿Por qué? Porque ya era algo que se daba por sentado, que se daba por sabido. Y la gente lo obedecía así lo vivía. Ok, está bien, ese es un buen planteo. Pero este planteo tiene que responder otra objeción, y es la siguiente. Los cristianos más antiguos, ya de comienzos del siglo II, y cuando estamos hablando de cristianos del comienzo del siglo II, estamos hablando de o la generación inmediata o la generación que le siguió a la generación inmediata a los apóstoles. ¿Está bien? Estos cristianos afirmaban que el diezmo no era para ellos, que eran los judíos los que pagaban el diezmo. Los cristianos no pagan diezmo. Ahora, muchos podrán decir, como siempre aparece alguno que otro que dice medio conspiranoico, ¿no? Diciendo, no, pero esos cristianos pervirtieron el evangelio, cosas por el estilo. Perdón. Si vos querés discutir si hubo algún tipo de corrupción en el cristianismo en cuanto a lo que se cree, plantea esa discusión un poco más adelante, no sé, siglo VI, VII en adelante.
Porque recordemos que hasta el siglo IV los cristianos mantuvieron fielmente las doctrinas heredadas por los apóstoles, dado que por dicha doctrina y no corromperla, ellos iban hasta la muerte. Ellos se ofrecían al martirio con tal de no corromper su doctrina, con tal de no corromper sus creencias. Los cristianos siempre fueron muy serios y rigurosos en cuanto a sostener la ortodoxia. Es más, los obispos en aquel entonces, para demostrar que ellos no eran falsos y para evitar el avance de las herejías, constantemente estaban recordando esa línea de sucesión que demostraba que yo como obispo fui levantado por otro obispo, que a su vez fue levantado por otro obispo, demostrando que existía una conexión entre el hablante con los apóstoles. De esta manera demostraban que por causa de esta conexión, ellos eran aquellos que sostenían la doctrina ortodoxa. ¿Está bien? Entonces, para aquellos que sostengan, no, pero los primeros cristianos se corrompieron, por eso es que abandonaron las leyes y los estatutos de Israel y el Antiguo Testamento y dejaron de celebrar el sábado, etcétera, 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 todo lo referente al Antiguo Pacto, ¿no? Porque hay un montón de gente, ¿no?, que todavía sostiene ese tipo de cosas. No. Lo que pasa, desde mi punto de vista, y este punto de vista creo que está justificado, es que cuando solamente nos quedamos con la Biblia, hay un montón de cosas que la desconocemos. ¿Que Santiago le está restando importancia a la autoridad de la Biblia? No, en absoluto. Pero a la Biblia hay que darle un contexto. Hay que darle un contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es la historia. Aquellos que estaban vinculados de alguna manera, de forma estrecha, eran cercanos en el tiempo de aquellos que la escribieron. ¿Cómo fue que aquellos primeros cristianos interpretaron el texto bíblico? En estas cuestiones, porque habían después cuestiones de orden secundario, terciario, en donde habían o se podían plantear ciertos debates y demás. Pero en cuanto a esto, los cristianos de forma unánime sostienen que el diezmo era para el pueblo de Israel, no era para la iglesia. La iglesia no aplica en el diezmo. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento no hay una orden que diga hay que seguir diezmando al pastor, al obispo, a quien sea. Y por otro lado vemos que en la historia de la iglesia los cristianos afirmaron que el diezmo correspondía para el pueblo de Israel, no para la iglesia, no era aplicable para la iglesia. Entonces, como tenemos estos dos frentes, no hay afirmaciones bíblicas en el Nuevo Testamento. Y además los cristianos inmediatos, la generación inmediata de cristianos que fueron probablemente evangelizados por Pedro, Pablo y los demás apóstoles, creían que los diezmos eran solamente aplicables al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo haces para frenar esto? ¿Cómo lo haces? Que dice ahí en Hebreos, y he aquí, recibe en tiempo presente, la autora de los Hebreos dice, aquí... La autora de los Hebreos, presten atención cómo de paso te la mete ahí. La autora de los Hebreos. Miren que se discute el tema del autor de los Hebreos, ¿no? De la epístola de los Hebreos, ¿no? Pero ya meter una mujer, esto es una innovación propia de los Mesa, ¿no? Reciben los diezmos, hombres mortales, pero he ahí uno del que se da testimonio. Pero es evidente esto, Kiara, esto es evidente. El tema acá es poder datar la epístola a los Hebreos. El tema acá es poder datar la epístola a los Hebreos. Y por las referencias, o las múltiples referencias en tiempo presente que el autor de la epístola a los Hebreos hace a cuestiones ceremoniales, litúrgicas del pueblo de Israel, de los judíos de aquel entonces, se presume que el templo todavía no había sido destruido. Entonces, si el templo no había sido destruido, el sacerdocio levítico todavía seguía practicándose en el pueblo de Israel al menos, coexistiendo con
la iglesia. Evidentemente hubo un periodo de 40 años en donde coexistieron la iglesia del Nuevo Testamento con el sacerdocio levítico del Antiguo. Y como habla en tiempo presente, estas múltiples referencias son en tiempo presente, evidentemente, pese a que no conocemos quién ha sido el autor de la Epístola de los Hebreos y la tradición más antigua parece indicar que ha sido Clemente de Roma, pero más allá de eso, pese a que no conocemos con certeza, no podemos afirmar con certeza quién ha sido el autor de la Epístola a los Hebreos, podemos decir sí que es muy probable que la Epístola de los Hebreos se haya escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso es que esta referencia se hace en el tiempo presente. Porque el autor de los Hebreos, ¿a quién le está escribiendo? A los hebreos. ¿Y los hebreos dónde estaban situados? En su gran mayoría, antes de la destrucción del templo. O en Jerusalén o en las regiones circuncidantes a Jerusalén, lo que correspondía con el antiguo Israel, ¿no? Que estaba obviamente dividido por diferentes regiones por la ocupación romana. Pero todos de ellos eran conscientes de la práctica litúrgica ceremonial del pueblo de Israel. Por eso es que hablan presente. Me enfarisea esto. Espero que la explicación haya sido apropiada. Seguimos. De que vive. El diezmo no es de la ley. El diezmo no es maldición. Todo lo contrario, el diezmo es una bendición para nosotros. Jesucristo también le dijo a los fariseos, ¿sabes qué? Ustedes nada más diezman, dice, y se han olvidado de la misericordia y de todo eso, pero dice, era necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Claro, es evidente eso. Pero alguien que le diga a esta chica que las cosas cambian no con la venida de Jesús. Las cosas cambian con la muerte y resurrección de Jesús. En la muerte y resurrección de Jesús, recién ahí se inaugura el nuevo pacto. No con la venida de Jesús, sino con la muerte y resurrección de Jesús. Mateo capítulo 23 se sitúa poco tiempo antes de la muerte de Jesús. Por eso es que era necesario seguir diezmando y haciendo las cosas referente a la ley. Por eso es que Jesús dice la palabra que tenía que cumplir con toda justicia. Cumpliendo la ley. No vine a abolir la ley, sino a cumplirla, dijo Jesús. Pero pasamos la página en la muerte y la resurrección de Jesús. Alguien que le diga a esta chica, por favor. O sea, Jesús no estaba quitando el diezmo. Dice que el diezmo era necesario sin dejar la misericordia. Pero las dos cosas eran necesarias. El diezmo está vigente el día de hoy y es para tu propia bendición. El diezmo está vigente el día de hoy y es para tu propia bendición. A ver, quiero poder decir un poco más al respecto, ¿no? Yo no tengo absolutamente ningún problema con las personas que diezman. De hecho, yo diezmo. Yo diezmo. Pero ¿cómo, Santi? ¿No te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Y explico cuál es la razón del diezmo. Yo diezmo porque es una obligación. Diezmo porque es una obligación. ¿Diezmo porque es un mandamiento para la iglesia diezmar? No lo hago por eso. Simplemente yo, Santiago, creo que es una buena disciplina, tal y como Jesús nos ha mandado a amar y ocuparnos de nuestro prójimo, y eso se hace no solamente con la presencia de uno, sino que además con lo que uno tiene. Yo creo que es una buena disciplina el hecho de mes a mes apartar algo de las ganancias que uno puede llegar a tener en su hogar y destinarlo para la ayuda de la iglesia o destinarlo para una buena labor. Yo creo que es parte de una buena disciplina. ¿Por qué? Porque evidentemente, a ver, yo no sé ustedes, capaz que los que están del otro lado son todos santos, que tienen acá una aureola, ¿no es cierto? Y capaz que no están luchando con cosas en su corazón. Pero yo no quiero escupir arriba al aire y que me caiga el gallo en la cara, ¿se entiende? Entonces, como yo sé de que lamentablemente tengo que lidiar con una naturaleza pecaminosa, muy probablemente, si yo no implemento cierta disciplina en mi vida, muy probablemente ciertos vicios me lleguen a ganar, ¿se entiende? Entonces, como yo quiero
no perder esto de la facilidad de poder dar a la necesidad que haya a mi alrededor, yo lo he establecido como una disciplina en mi vida, el hecho de todos los meses apartar algo. ¿Por qué? Porque ya es parte de lo que practico. ¿Se entiende? Termina siendo una disciplina para mí. Pero yo jamás podría enseñar de que es una obligación diezmar. No, es una obligación dar. No diezmar, dar. Y llamativamente, el dar no solamente se reduce al 10%. Puede ser que hayan circunstancias en donde la necesidad sea mayor al 10% y vos tengas que dar. ¿Pero qué? ¿Para que el pastor se compre auto nuevo? No. A ver, si vos das en un lugar que vos sabés de que el pastor lo malgasta para tener una vida de lujo, y sos un salame. Básicamente, sos un salame. Vos tenés que, a ver, si vos sos miembro de una iglesia, la iglesia tiene que rendir cuentas a las personas que congregan en el lugar, mostrando y demostrando cuáles son los fines con los que para los que se utilizan el dinero que se está dando. La iglesia tiene que dar explicaciones. Miren, esto fue el ingreso de este mes y fue destinado a pagar el alquiler, pagar la electricidad, pagar el teléfono, no sé, pagar esto, pagar lo otro y demás. Ayudar de esta manera, comprar mercadería y listo, ya está. Vos sos un salame si das dinero en un lugar que vos sabés de que muy buena reputación no tiene, que el pastor llamativamente, o sea, no ayuda a nadie, pero todo el tiempo tiene auto 0 kilómetros. Y sos un gil. Perdón, ¿no? Perdón por ser tan directo, pero sos un gil. Tenés que tener esos cuidados. Vos como buen administrador de la gracia de Dios, porque recordemos de que los frutos de nuestro trabajo es por gracia y buena voluntad de Dios. Entonces vos como buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, vos tenés que ser cuidadoso. Entonces si vos estás congregando en una iglesia, quiero saber, a ver, si vos sos un ratón y no aportas nada, la iglesia te va a decir, amigo, ¿a quién le venís a exigir? ¿Se entiende? Pero si vos sos una persona que está comprometida en todo aspecto con la iglesia porque sos parte de la comunidad, la iglesia tiene la obligación de demostrar al pueblo que es parte y comprometido de la misma a dónde van todos los ingresos, evidentemente. Entonces, volviendo, yo lo hago parte de la disciplina de mi vida. Eso no quiere decir de que sea una obligación para todos, no, en absoluto, para nada. Pero yo sí lo aplico como disciplina para mi vida y me parece que no está mal, porque la obligación está en el dar. ¿Está bien? Eso sí es obligatorio. Tener un corazón dadivoso en el nuevo pacto es parte de los requisitos para estar en Cristo, por así decirlo, ¿no? El corazón dadivoso, estar siempre dispuesto a dar. Pero dar a justas causas. No para que tu pastor viaje en primera clase en el avión, no. Pero para una justa causa vos siempre tenés que estar dispuesto a dar. Y muchas veces pasando ese 10%. No importa. Si la causa es justa, porque ahí ya es una obligación con Dios. Eso ya es una obligación con Dios. Entonces igual que le vas a rendir cuentas a Dios. ¿Está bien? Ahora, de ahí a pensar porque una vuelta yo tuve una conversación con esta chica, había escrito algo, me parece, no era un video, había escrito algo. Yo le digo, pero ¿cómo puede ser de que ella decía de que el cristiano necesariamente, si ofrendaba o diezmaba, tenía que prosperar, ¿no? Yo digo, ok, pero eso es una mentalidad muy del sueño americano, norteamericana, ¿no? Eso es chamullo, marca Acme. Primero que la Biblia así no lo dice, y vuelvo a repetir, aquel que no haga una clara distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento me parece que tiene que volver a la escuelita dominical, ¿no? Hay una clara distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, según el Nuevo Testamento y según lo que los primeros cristianos interpretaron del Nuevo Testamento, evidentemente no es una obligación el diezmo. Ni tampoco Dios te promete. Esto también hay que dejarlo en claro. Dios no te promete en ningún momento en el Nuevo Testamento de que te va a hacer prosperar. Dios no te lo promete. Y hay gente que siempre saca de la manga la única que tienen, que creo que es segunda o tercera de Juan, no recuerdo, que dice: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma.
¿Ven que acá hay un pasaje bíblico que habla de la prosperidad? Cuando tenemos deseo de que la Biblia diga algo, o sea, vamos a hacer malabares exegéticos para que la Biblia diga aquello que yo deseo que diga, ¿no? O sea, vos le borrás ese pedacito a estas personas y no tienen, después de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Pero más allá de eso, porque no podemos borrar ni una tilde de lo que dice la Escritura, más allá de eso, ese pasaje no quiere decir que Dios te promete que vas a prosperar, en absoluto. Sino que, dos cosas. La primera, la persona ahí está expresando una intención, un deseo personal. Pero alguno podrá decir, bueno, pero más allá de todo deseo personal es parte de la palabra de Dios y eso ha sido inspirado. Es cierto, eso ha sido inspirado por Dios. Pero en ese texto jamás dice de que vas a prosperar, sino que deseo. Lo que ese pasaje inspirado está transmitiendo es un deseo. No es la promesa, es un deseo. No es la promesa. ¿Está bien? Después, sacando ese pasaje, no hay, en los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay un solo pasaje al que se pueda apelar en donde se prometa prosperidad. Ningún pasaje. Contala como quieras, pero no hay ningún pasaje. Entonces le pregunto a esta chica, le digo, pero pará, ¿cómo puede ser de que hay personas muy dadivosas, según lo que puedan llegar a tener a su alcance, cómo puede ser de que hay personas de que, aún siendo muy dadivosas, están viviendo persecución, están viviendo pobreza? Como, por dar un ejemplo, las iglesias en Medio Oriente, China, Norte de África, etc. ¿Cómo puede ser? Si esto es un principio, porque recordemos de que mucha gente lo enseña esto como si fuese un principio, ¿no? Si esto fuese un principio, es como la matemática. Los principios son como las matemáticas. Los principios es, toca acá y pasa esto, toca acá y pasa esto. Esos son principios, ¿entiende? Si esto es un principio, la pregunta es ¿por qué no vemos que aplique para personas que están viviendo en circunstancias adversas, en donde en vez de prosperar, les ocurre todo lo contrario, cada vez son más pobres? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Acaso Dios no cumple su principio? Y ahí, bueno, te sacan un conejo de la galera. Están como los ateos, ¿no? Que proponen de que todo se creó de la nada, ¿no? ¿Viste cuando vos decís, pero bueno? Nosotros vemos por medio de la experiencia de que hay personas que son mucho mejor cristianos que vos y que yo, pero 20, 30 veces mejor cristiano que vos y que yo, y que viven mucho peor que vos y que yo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué? Porque yo tengo acceso a internet y un cristiano en China no lo tiene. ¿Soy mejor cristiano de alguna manera? ¿Dios me ama más de alguna manera? En absoluto, para nada. Muy probablemente el tipo en China, el cristiano en China, que no tiene dónde recostar la cabeza, que probablemente no le dio de comer, no sé, a sus hijos la noche pasada y demás, sea 20.000 veces mejor cristiano, no probablemente, no, seguramente, que yo, que vos, que tenemos acceso a internet, que podemos ir esta tarde a Starbucks y tomar un café con amigos. ¿Se entiende? La prosperidad no está ligada a cuánto obedecemos a Dios. En absoluto. ¿Dios te puede hacer prosperar? Claro que sí, si tiene propósitos particularmente con tu prosperidad, pero no para tu comodidad, no para que vos puedas vivir como rey y sacerdote, no para que vos viajes en primera línea no sé, en la parte ejecutiva de un avión, no para que vos todos los meses, a principio de mes, conozcas un lugar nuevo en el mundo, gracias a la señora apologética que me trajo un vaso con agua. No para eso. Dios te hace prosperar siempre y cuando tenga un objetivo, un propósito con esa prosperidad, porque sabe de antemano que como vos sos dadivoso, lo que Él te dé va a ser bien administrado en tus manos, porque no sos tacaño, porque no te la guardás para vos. ¿Se entiende? Pero no es una regla que los cristianos van a prosperar. No, es más, vos podés todos los meses no dar el 10, podés dar el 20 y Dios no se ve en la obligación de hacerte prosperar en absoluto, para nada. Es más, y voy a ir un paso más adelante para ir cerrando con este punto. Es más, muy probablemente a muchos de nosotros Dios desee
Dios desee que pasemos circunstancias de pobreza, la adversidad de la pobreza. Probablemente muchos de nosotros Dios desee que pasemos por la adversidad de la pobreza. ¿Cómo vas a decir eso? Me estás maldiciendo. La sangre de Cristo tiene poder. Porque las tribulaciones de este mundo son para preparar un corazón santificado para Dios y heredar el mundo venidero. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es salvar tu alma de tal forma que en el día postrero Cristo, al regresar, te pueda resucitar. Ese es el objetivo de Dios. Y si para eso Dios tiene que permitir que vivas en extrema pobreza, lo va a hacer. Porque ¿qué es comparado a una eternidad un par de años de pobreza? Nada. Es más, en aquel día, si la circunstancia adversa va a preparar tu corazón en fidelidad y temor de Dios, en aquel día cuando te encuentres cara a cara con Cristo le vas a decir: Señor, gracias por esa adversidad. A la gente tiene amor por el dinero. Los ministros, con 57 comillas de ambos lados, tienen amor por el dinero. Amor por el dinero. La gente tiene amor por el dinero. Y es una tentación dura. Más cuando sos próspero, cuando te entra mucho billete, es más difícil de controlarlo. Por eso vuelvo a repetir. El diezmo no es obligación del Nuevo Testamento, pero qué bien que te hace darlo, al menos a mí. ¿Por qué? Porque te ayuda a disciplinarte en la vida. De la misma manera que una persona, sin tener la necesidad o la obligación de levantarse todos los días 6 de la mañana para ir a trabajar, se pone el despertador igualmente a las 6 de la mañana para aprovechar el día y para sentarse a estudiar y hacer de la lectura una disciplina de vida, etcétera, etcétera. De la misma manera que un atleta, aún sin estar en una carrera, se levanta todos los días a la mañana, come ciertas comidas, se prohíbe de otras y corre y hace el ejercicio necesario para disciplinarse. De la misma manera que todos ellos disciplinan su vida para alcanzar un objetivo mayor, para nosotros muchas veces es buena esta disciplina para no vernos tentados o no vernos demasiado luchados con la tentación y poder presentar un corazón agradable a Dios. Así que, ¿es obligación diezmar? No, pero qué bien hace hacerlo.